El caso de la Dana ha dejado de ser únicamente una investigación sobre una gestión administrativa para convertirse en un símbolo político de algo mucho más profundo: la forma en la que el poder intenta protegerse cuando las decisiones tomadas empiezan a tener consecuencias judiciales. Lo que comenzó como un análisis técnico sobre responsabilidades en una emergencia climática ha ido derivando hacia un escenario en el que los silencios, las declaraciones cruzadas y las estrategias de defensa están generando más preguntas que respuestas. Y en ese contexto, el foco se ha desplazado inevitablemente hacia el Partido Popular y hacia las contradicciones internas que empiezan a aflorar. La figura de Carlos Mazón aparece en el centro de esta tormenta no solo por su cargo institucional, sino por la cadena de decisiones y ausencias que se están examinando en sede judicial. La investigación no se limita a determinar qué ocurrió durante la Dana, sino a esclarecer si se actuó con la diligencia exigible en una situación de emergencia que tuvo consecuencias graves. Cuando una jueza empieza a analizar responsabilidades políticas, la narrativa del simple error se vuelve insuficiente. En este escenario, las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo adquieren un peso político inesperado. No porque supongan una acusación directa, sino porque introducen matices y versiones que no encajan del todo con la línea de defensa que hasta ahora se había intentado sostener desde el partido. Cuando un líder nacional habla ante un procedimiento judicial y sus palabras no refuerzan de manera clara el relato de su compañero de filas, el mensaje que se transmite es inquietante, incluso aunque se intente disimular. Desde una perspectiva de izquierdas, lo relevante no es la existencia de tensiones internas en el PP, sino lo que esas tensiones revelan sobre la forma de gestionar la responsabilidad política. Durante años, la derecha ha construido un discurso basado en la idea de que los errores de gestión son inevitables y que no deben tener consecuencias políticas. Sin embargo, cuando esos errores se producen en contextos de emergencia y afectan directamente a la seguridad de la ciudadanía, la indulgencia deja de ser aceptable. La investigación de la Dana se mueve en un terreno delicado porque combina elementos técnicos, decisiones políticas y responsabilidades humanas. No se trata de criminalizar una catástrofe natural, sino de analizar cómo se actuó antes, durante y después de ella. Y ahí es donde empiezan a surgir las contradicciones. Versiones que cambian, explicaciones que se ajustan con el tiempo y declaraciones que parecen más orientadas a proteger carreras políticas que a esclarecer los hechos. El papel de Feijóo en este contexto resulta especialmente significativo. Como líder del PP, su intervención no puede entenderse como la de un observador externo. Tiene una responsabilidad política directa sobre la forma en la que su partido responde a una investigación judicial de esta naturaleza. Cuando sus palabras no cierran filas de manera contundente, se abre la puerta a interpretaciones incómodas. No porque esté señalando culpables, sino porque deja entrever que el relato no es tan sólido como se pretende. La derecha mediática ha intentado minimizar este aspecto, presentando las declaraciones como irrelevantes o sacándolas de contexto. Sin embargo, el problema no es una frase concreta, sino el conjunto. Cuando se analizan las declaraciones de distintos responsables del PP, se observa una falta de coherencia que resulta difícil de explicar como simple casualidad. Esa incoherencia alimenta la sospecha de que se está improvisando una defensa sobre la marcha. Desde la izquierda se insiste en que este tipo de situaciones no pueden resolverse únicamente en los tribunales. La responsabilidad política va más allá de la penal. Aunque una investigación no termine en condena, el daño institucional ya está hecho cuando se demuestra una gestión negligente o una falta de transparencia. Y ese daño exige respuestas políticas claras, no solo estrategias legales. El caso de la Dana pone de manifiesto una práctica recurrente. Cuando un dirigente autonómico del PP se ve acorralado, el partido intenta ganar tiempo, diluir responsabilidades y desplazar el foco. Pero esta vez el contexto es distinto. La emergencia climática introduce una variable que conecta directamente con el debate social sobre la gestión de riesgos, la prevención y la protección de la ciudadanía. No es un escándalo abstracto, es una cuestión que afecta a vidas reales. La jueza que instruye el caso no está juzgando ideologías, está analizando hechos. Y cuando esos hechos entran en contradicción con los discursos políticos, el margen para el relato se reduce. Cada declaración queda registrada, cada matiz cuenta y cada incoherencia se convierte en un problema. En ese marco, las palabras de Feijóo adquieren una relevancia que quizás no estaba prevista cuando fueron pronunciadas. La izquierda observa este proceso como un ejemplo claro de cómo el poder intenta replegarse cuando se enfrenta a un escrutinio real. Durante años, el PP ha exigido responsabilidades penales inmediatas a adversarios políticos ante cualquier sospecha. Sin embargo, cuando la investigación afecta a los suyos, el tono cambia. Se habla de prudencia,
de presunción de inocencia y de respeto a los tiempos judiciales. Esa doble vara de medir no pasa desapercibida. El debate público se ha visto contaminado además por intentos de desviar la atención hacia aspectos personales que nada tienen que ver con el fondo del asunto. Desde una perspectiva responsable, lo relevante no es la vida privada de los implicados, sino las decisiones tomadas en un contexto de emergencia. Mezclar ambos planos solo contribuye a enturbiar el debate y a desviar el foco de la responsabilidad institucional. La izquierda subraya que este caso debería servir para abrir una reflexión más amplia sobre cómo se gestionan las crisis climáticas y qué mecanismos de control existen para evitar que la incompetencia política tenga consecuencias irreversibles. La Dana no es un fenómeno aislado, es una advertencia. Y la forma en la que se responda a esta investigación sentará un precedente peligroso o ejemplar. La actitud del PP ante este proceso judicial será clave para evaluar su compromiso real con la rendición de cuentas. No basta con acatar formalmente las decisiones judiciales mientras se construyen relatos paralelos para consumo mediático. La transparencia exige coherencia, explicaciones claras y, llegado el caso, asumir responsabilidades políticas aunque no haya condena penal. Feijóo se encuentra ante una prueba de liderazgo compleja. No puede presentarse como garante de la institucionalidad mientras su partido aparece dividido en sus versiones y a la defensiva ante una investigación judicial. Cada palabra suya será analizada con lupa, no por animadversión, sino porque ocupa una posición central en el sistema político. Y en política, las posiciones centrales no permiten ambigüedades prolongadas. Este primer bloque del guión deja claro que el caso de la Dana no es un episodio menor ni una polémica pasajera. Es un test sobre cómo se gestionan las responsabilidades cuando las decisiones políticas fallan en situaciones críticas. Es un test sobre la coherencia de los discursos y sobre la capacidad de asumir errores sin esconderse tras estrategias legales. A medida que la investigación judicial por la gestión de la Dana avanza, el problema político para el Partido Popular deja de ser únicamente que se decide en los tribunales y pasa a ser cómo se está comportando el partido mientras tanto. Porque incluso antes de que exista una resolución judicial, ya se está produciendo un desgaste institucional que no depende de una condena, sino de la sucesión de contradicciones, silencios y rectificaciones que se van acumulando. Y ese desgaste tiene un origen claro: la incapacidad de sostener un relato coherente cuando los hechos empiezan a ser examinados con lupa. La figura de Carlos Mazón se encuentra en una posición cada vez más frágil precisamente por esa falta de coherencia. Las explicaciones ofrecidas en los primeros momentos tras la Dana no encajan del todo con las que se han ido dando posteriormente. Cambian los énfasis, se ajustan los tiempos y se matizan responsabilidades. Ese movimiento defensivo puede ser comprensible desde el punto de vista humano, pero políticamente resulta devastador. Cada ajuste transmite la sensación de que no se está contando toda la verdad desde el principio. Desde la izquierda se señala que esta dinámica es especialmente grave cuando se trata de una emergencia climática. No estamos hablando de una decisión administrativa menor ni de un error burocrático. Estamos hablando de una situación en la que la rapidez, la previsión y la coordinación institucional pueden marcar la diferencia entre minimizar daños o agravarlos. Cuando una gestión de este tipo acaba siendo objeto de investigación judicial, la exigencia de claridad debería ser absoluta. En este contexto, las palabras de Alberto Núñez Feijóo vuelven a adquirir un peso político determinante. No porque haya entrado a valorar responsabilidades penales, sino porque sus declaraciones introducen elementos que no refuerzan la versión que se intenta sostener desde el ámbito autonómico. Cuando un líder nacional habla y no despeja todas las dudas, lo que hace es amplificarlas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. El PP se enfrenta aquí a un problema clásico de gestión de crisis: la tentación de cerrar filas de manera automática frente a cualquier investigación. Esa estrategia puede funcionar a corto plazo en términos de cohesión interna, pero suele fracasar cuando los hechos empiezan a contradecir el discurso oficial. Cada vez que aparece una nueva información, cada vez que se revisan cronogramas o decisiones concretas, el relato se resiente. Y cuando el relato se resiente, la defensa política pierde credibilidad. La derecha mediática ha intentado encuadrar este proceso como una persecución política o como un intento de criminalizar una catástrofe natural. Ese encuadre es profundamente engañoso. Nadie está criminalizando la lluvia ni los fenómenos meteorológicos. Lo que se está analizando es si las instituciones actuaron con la diligencia exigible. Confundir ambos planos es una forma de eludir la responsabilidad política y de desviar el foco del debate. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta llamativo el contraste entre este discurso y el que el propio PP ha utilizado en situaciones similares cuando los implicados pertenecían a otros partidos. En esos casos,
La exigencia de dimisiones era inmediata y la presunción de inocencia desaparecía del vocabulario político. Esa doble vara de medir no pasa desapercibida para una ciudadanía cada vez más escéptica ante los discursos oportunistas. La jueza que instruye el caso no actúa movida por afinidades ideológicas, sino por indicios y hechos concretos. Cada documento, cada declaración y cada cronología forman parte de un puzzle que se va completando poco a poco. En ese proceso, la coherencia del relato político es clave. Cuando esa coherencia no existe, la sospecha no surge por animadversión, surge por lógica. El problema para el PP es que esta investigación se produce en un contexto de creciente preocupación social por la gestión de las emergencias climáticas. La ciudadanía es cada vez más consciente de que estos fenómenos no son excepcionales, sino parte de una nueva normalidad. Y esa conciencia genera una exigencia mayor hacia los responsables políticos. Ya no basta con reaccionar, hay que prevenir. Ya no basta con justificar, hay que asumir responsabilidades. La izquierda subraya que este caso debería servir para reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas, no para debilitarlos. Sin embargo, la reacción defensiva del PP apunta en la dirección contraria. Se intenta minimizar el alcance de la investigación, desacreditar el debate público y centrar la atención en supuestas motivaciones políticas. Esa estrategia no solo no resuelve el problema, lo agrava. Feijóo se enfrenta a una disyuntiva complicada. Puede optar por respaldar sin fisuras a Mazón y asumir el desgaste que ello conlleva, o puede marcar distancias y proteger su liderazgo nacional. Ninguna de las dos opciones es cómoda, pero la ambigüedad prolongada es la peor de todas. Porque transmite la sensación de que el partido no sabe cómo gestionar una crisis que afecta a su credibilidad institucional. Desde la izquierda se insiste en que la rendición de cuentas no es un castigo, es una garantía democrática. Asumir errores no debilita a las instituciones, las fortalece. Lo que las debilita es la opacidad, el cambio constante de versión y la sensación de que se está más preocupado por salvar carreras políticas que por esclarecer lo ocurrido. La Dana ha puesto de manifiesto, además, las carencias estructurales en la gestión de riesgos climáticos. Infraestructuras insuficientes, planes de emergencia desactualizados y una coordinación interinstitucional deficiente. Ignorar estos problemas y reducir el debate a una defensa personalista es una oportunidad perdida. Porque la investigación judicial debería ser también un punto de partida para mejorar el sistema, no solo un campo de batalla político. El relato del PP insiste en presentar a Mazón como víctima de una situación sobrevenida. Pero ese relato se debilita cuando se analizan las decisiones previas y la respuesta institucional durante la emergencia. Cada dato nuevo obliga a matizar la versión inicial, y cada matiz resta credibilidad. La política no perdona las incoherencias prolongadas, especialmente cuando afectan a la seguridad de la ciudadanía. La izquierda observa este proceso con una mezcla de preocupación y determinación. Preocupación por el impacto que este tipo de gestiones tiene sobre la confianza en las instituciones. Determinación porque considera que este caso no puede cerrarse en falso. No se trata de buscar culpables a cualquier precio, se trata de establecer responsabilidades claras para que no vuelva a ocurrir. El papel de Feijóo en este escenario será decisivo para evaluar su proyecto político. Si aspira a gobernar el país, debe demostrar que está dispuesto a asumir estándares de responsabilidad más altos que los del pasado. No basta con criticar a otros cuando están en el foco judicial, hay que aplicar el mismo criterio cuando el foco apunta hacia dentro. Esta segunda parte del guión deja claro que el problema no es la existencia de una investigación judicial, sino la reacción política ante ella. Cuando un partido responde con opacidad y contradicciones, el daño se multiplica. Y cuando ese partido ha hecho de la exigencia de responsabilidades una bandera, la incoherencia resulta aún más evidente. El impacto público del caso de la Dana y de las contradicciones que rodean a la gestión del gobierno valenciano empieza a notarse con claridad más allá del ámbito judicial. Ya no se trata solo de lo que determine una jueza ni de los plazos procesales, sino de cómo la ciudadanía interpreta el comportamiento político de quienes ostentan responsabilidades en una situación límite. Y en ese terreno, la percepción pesa tanto como los hechos, especialmente cuando los hechos no terminan de encajar con los discursos oficiales. La figura de Carlos Mazón se enfrenta a un desgaste progresivo que no depende únicamente del resultado de la investigación. Cada comparecencia pública, cada explicación parcial y cada rectificación contribuyen a una sensación de improvisación que mina la credibilidad institucional. En política, la coherencia es un activo fundamental, y cuando se pierde, resulta extremadamente difícil recuperarlo. No basta con repetir que se actuó correctamente si las versiones no son estables en el tiempo.
Desde la izquierda se subraya que este desgaste no es fruto de una campaña interesada, sino de una gestión comunicativa y política deficiente. En situaciones de emergencia, la transparencia no es un gesto de buena voluntad, es una obligación. La ciudadanía necesita saber qué se hizo, cuándo se hizo y por qué se hizo. Cuando esas respuestas llegan tarde o se modifican con el tiempo, la desconfianza se instala de forma casi inevitable. El caso adquiere además una dimensión simbólica importante porque conecta con una preocupación social creciente, la gestión de las crisis climáticas. Las dañas, los incendios y otros fenómenos extremos ya no se perciben como excepciones imprevisibles, sino como riesgos recurrentes que exigen planificación y previsión. En ese contexto, la idea de que las instituciones no estuvieron a la altura genera una inquietud que va mucho más allá de una polémica partidista. El Partido Popular intenta contener ese impacto reforzando un discurso de normalidad y de confianza en la gestión realizada. Sin embargo, ese discurso choca con la realidad de una investigación judicial en marcha y con las dudas que siguen sin despejarse. La estrategia de minimizar el alcance del problema puede funcionar a corto plazo entre los votantes más fieles, pero resulta insuficiente para una opinión pública más amplia y crítica. El papel de Alberto Núñez Feijóo en este escenario se vuelve cada vez más delicado. Como líder nacional, no puede desvincularse del comportamiento de sus principales dirigentes autonómicos. Cada vez que evita un posicionamiento claro, transmite la sensación de que el partido no tiene una respuesta política sólida ante una crisis de esta magnitud. Esa ambigüedad no protege, desgasta. La izquierda interpreta este silencio relativo como una estrategia calculada para ganar tiempo. Sin embargo, el tiempo no siempre juega a favor del poder. A medida que se conocen nuevos detalles y se revisan las decisiones tomadas durante la emergencia, el margen para sostener un relato defensivo se reduce. Lo que no se aclaró al principio se convierte en una carga cada vez mayor. La percepción pública del PP empieza a resentirse precisamente por esa acumulación de dudas. No se trata de una caída abrupta, sino de una erosión lenta pero constante. Una erosión que afecta especialmente a la imagen de solvencia y gestión que el partido ha intentado proyectar. Cuando esa imagen se ve cuestionada en un ámbito tan sensible como la protección civil, el impacto político es inevitable. Desde una perspectiva de izquierdas, este caso evidencia una carencia estructural en la forma en que la derecha aborda la responsabilidad política. Existe una resistencia profunda a asumir errores más allá de lo estrictamente penal. La idea de que solo una condena judicial justifica consecuencias políticas sigue muy arraigada. Sin embargo, la democracia exige estándares más altos, especialmente cuando están en juego la seguridad y la vida de las personas. La jueza que instruye el caso continúa su trabajo al margen del ruido político. Pero el ruido existe y tiene efectos. Cada declaración contradictoria, cada intento de desviar el foco y cada acusación de persecución política alimentan una narrativa defensiva que no convence a quien observa el proceso con cierta distancia. La ciudadanía no espera discursos perfectos, espera honestidad. Y esa honestidad brilla por su ausencia cuando el relato se adapta constantemente a las circunstancias. La izquierda insiste en que este no debería ser un debate ideológico, sino democrático. La pregunta no es si la dana fue inevitable, sino si la respuesta institucional fue adecuada. Y si no lo fue, la consecuencia lógica no es el cierre de filas, sino la rendición de cuentas. Convertir esa exigencia en un ataque político es una forma de desactivar una discusión que debería ser central en una sociedad cada vez más expuesta a riesgos climáticos. El caso de Mazón empieza a proyectar una sombra más amplia sobre el PP porque conecta con otros episodios recientes en los que la gestión de crisis ha sido objeto de críticas similares. La sensación de que el partido reacciona tarde y mal ante situaciones complejas se refuerza con cada nuevo episodio. Y cuando esa sensación se consolida, afecta directamente a la credibilidad de cualquier proyecto de gobierno. Feijóo se enfrenta así a un dilema estratégico importante. Si aspira a presentarse como una alternativa de gobierno sólida, necesita demostrar que su partido es capaz de asumir responsabilidades sin escudarse en el victimismo. La forma en la que gestione este caso será observada con atención no solo por sus adversarios, sino también por sectores moderados que valoran la estabilidad y la competencia institucional. Desde la izquierda se advierte de que este tipo de crisis no se resuelven con campañas de comunicación ni con ataques al mensajero. Se resuelven con hechos, con explicaciones claras y con decisiones valientes. Y cuando esas decisiones no llegan, el desgaste se convierte en un proceso difícil de detener. La dana ha actuado como un catalizador que ha sacado a la luz debilidades preexistentes. No solo en la gestión de emergencias, sino en la cultura política de la responsabilidad.
La tendencia a proteger al dirigente antes que a esclarecer los hechos es una constante que vuelve a repetirse. Y cada repetición refuerza la desconfianza ciudadana. Este tercer bloque del guión pone el foco en las consecuencias políticas y sociales del caso. No se limita a analizar lo que ocurre en los tribunales, sino cómo se percibe la actuación del PP en su conjunto. Porque en democracia, la percepción importa. No como sustituto de la verdad, sino como reflejo de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En la parte final se abordará qué implicaciones puede tener este caso a medio y largo plazo para el liderazgo de Feijóo, cómo puede afectar al discurso del PP sobre la gestión y la responsabilidad, y por qué la investigación de la DANA puede convertirse en un punto de inflexión sobre cómo se afrontan políticamente las crisis climáticas en España. La investigación judicial sobre la gestión de la DANA ha terminado por situarse en un punto en el que ya no es posible separar lo jurídico de lo político. Aunque formalmente sean planos distintos, en la práctica se retroalimentan de manera constante. Cada avance en el procedimiento judicial provoca reacciones políticas, y cada reacción política acaba influyendo en la percepción social del proceso. En ese cruce de caminos, lo que está en juego no es solo el futuro de una carrera concreta, sino la credibilidad de una forma de gobernar. A estas alturas, el problema para el Partido Popular no es únicamente que dictamine finalmente la jueza, sino la huella que todo este proceso está dejando en la opinión pública. Incluso en el escenario hipotético de que no se deriven responsabilidades penales, el daño político ya se ha producido. La sensación de opacidad, de versiones cambiantes y de resistencia a asumir errores ha calado en una parte significativa de la ciudadanía. Y ese tipo de desgaste no se borra con una resolución judicial favorable. La figura de Carlos Mazón queda marcada por este episodio porque simboliza una forma concreta de gestionar una crisis extrema. No se trata solo de decisiones técnicas, sino de liderazgo. En una emergencia, la ciudadanía espera presencia, claridad y anticipación. Cuando esas expectativas no se cumplen, la confianza se rompe. Y una vez rota, resulta extremadamente difícil recomponerla con discursos defensivos o apelaciones a la normalidad. Desde la izquierda se insiste en que este caso debería haber sido una oportunidad para reforzar la cultura de la rendición de cuentas. Una oportunidad para demostrar que la política es capaz de aprender de sus errores y de poner por delante el interés general. Sin embargo, la reacción del PP ha ido en otra dirección. Se ha optado por minimizar, relativizar y convertir la crítica en ataque partidista. Esa elección tiene consecuencias, porque transmite la idea de que el poder se protege a sí mismo incluso cuando las circunstancias exigen autocrítica. El papel de Alberto Núñez Feijóo en este desenlace es clave. Como líder nacional, su margen de maniobra es limitado, pero su responsabilidad es enorme. Cada silencio, cada matiz y cada ambigüedad son interpretados como una toma de posición. No basta con dejar pasar el tiempo esperando que el foco mediático se desplace. En política, el vacío también comunica. Y en este caso, comunica falta de liderazgo claro ante una crisis que afecta directamente a la confianza institucional. Feijóo ha intentado mantener una posición calculadamente prudente, evitando pronunciamientos contundentes. Sin embargo, esa prudencia empieza a percibirse como indecisión. Y la indecisión, en contextos de crisis, suele interpretarse como incapacidad para afrontar responsabilidades incómodas. La imagen de gestor sólido que el PP intenta proyectar se resiente cuando no se es capaz de gestionar con claridad una situación tan delicada. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio confirma una tesis recurrente. La derecha española tiene serias dificultades para asumir responsabilidades políticas cuando los errores se producen bajo su gestión. Existe una cultura profundamente arraigada de resistencia a la autocrítica, en la que cualquier señalamiento se vive como una agresión y no como una oportunidad de mejora. Esa cultura choca frontalmente con las exigencias de una democracia madura. La DANA no es un hecho aislado, es parte de un contexto más amplio marcado por la intensificación de los fenómenos climáticos extremos. En ese contexto, la exigencia hacia las instituciones es mayor que nunca. No se les pide infalibilidad, se les pide preparación, transparencia y capacidad de respuesta. Cuando esas cualidades fallan, la responsabilidad política no puede diluirse en excusas técnicas o en disputas partidistas. La investigación judicial, más allá de su desenlace concreto, está cumpliendo una función esencial: obligar a revisar decisiones, cronologías y protocolos. Esa revisión es incómoda, pero necesaria. El problema surge cuando se intenta desacreditar el proceso o presentarlo como una persecución. Esa estrategia no solo daña la credibilidad del partido implicado, también debilita la confianza en las instituciones encargadas de fiscalizar el poder.
La izquierda subraya que la independencia judicial debe ser defendida especialmente cuando los procedimientos afectan a quienes ostentan poder. No se puede reclamar mano dura cuando se investiga al adversario y cautela extrema cuando la investigación apunta hacia dentro. Esa incoherencia erosiona el discurso de legalidad y refuerza la percepción de doble rasero. El caso de la Dana empieza a adquirir un valor ejemplarizante en el debate público. No tanto por sus detalles técnicos, sino por lo que revela sobre la relación entre poder y responsabilidad. Muestra hasta qué punto algunos partidos conciben la política como un espacio de blindaje mutuo y no como un ejercicio de servicio público. Y esa concepción es incompatible con una sociedad que exige cada vez más transparencia y coherencia. A medio plazo, este episodio puede tener consecuencias relevantes para el proyecto político del PP. No necesariamente en forma de una crisis inmediata, sino como un desgaste acumulativo que afecta a su credibilidad en ámbitos clave como la gestión, la prevención y la respuesta ante emergencias. Cuando un partido quiere presentarse como alternativa de gobierno, estos elementos pesan tanto como cualquier propuesta programática. Desde la izquierda se plantea una lectura clara: la democracia no se fortalece ocultando errores, se fortalece afrontándolos. La gestión de una catástrofe no puede analizarse solo desde el resultado final, sino desde el proceso. Y cuando ese proceso muestra fallos, la única salida responsable es reconocerlos y corregirlos. Convertir la crítica en una guerra política solo sirve para profundizar la desconfianza. El silencio prolongado o las respuestas evasivas no neutralizan el problema, lo agravan. Porque dejan la sensación de que hay algo que no se quiere explicar del todo. Y en política, las zonas grises generan más daño que las malas noticias bien explicadas. La ciudadanía acepta los errores cuando percibe honestidad, pero castiga duramente la opacidad. Este caso también interpela al conjunto del sistema político. Obliga a preguntarse si existen mecanismos suficientes para exigir responsabilidades en situaciones de emergencia. Obliga a revisar protocolos, competencias y canales de comunicación. Y obliga, sobre todo, a replantear la cultura política dominante, esa que confunde lealtad partidista con silencio cómplice. La izquierda defiende que la gestión de crisis climáticas debe situarse fuera del cortoplacismo político. Requiere planificación a largo plazo, inversión pública y una coordinación institucional que no puede depender de intereses partidistas. Cuando una investigación judicial pone de manifiesto carencias en este ámbito, la reacción no puede ser defensiva, debe ser transformadora. El desenlace judicial llegará, antes o después. Pero el juicio político ya se está produciendo. Un juicio que no dictan los tribunales, sino la ciudadanía. Y en ese juicio, pesan tanto los hechos como las actitudes. La forma en la que el PP ha gestionado este caso será recordada como un ejemplo de cómo no afrontar una crisis si lo que se busca es preservar la confianza pública. Esta parte final del guión cierra el relato con una idea fundamental. La democracia no se mide solo en las urnas, se mide en la capacidad de asumir responsabilidades cuando las cosas salen mal.